En este momento histórico curioso, en este fin de semana con un presidente en descanso intelectual y moral, vamos a hablar con un gran político europeo que fue presidente en la Unión Europea y que durante 18 años presidió la mayor comunidad autónoma de Italia, la Lombardía. O sea, no es un político menor. De hecho, su palabra, su rostro eran la alternativa después de Berlusconi. Vamos a hablar en esta mañana con Roberto Formigoni y le vamos a preguntar qué le parece este movimiento de Pedro Sánchez. Roberto Formigoni, muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todos los oyentes. Gracias por la invitación. ¿Qué le parece esto que ha hecho Pedro Sánchez? Me parece una gran muestra de astucia. La astucia es fundamental para un político. Sin embargo, ante la gravedad del escándalo que les ha implicado a su mujer y a él mismo, veo que la prensa internacional sigue pendiente, sigue metiéndolo en primera página. El escándalo internacional ha alcanzado tal dimensión que la astucia no me parece el comportamiento más adecuado. Preferiría una decisión clara, que dimitiese para permitir aclarar la verdad sobre él y sobre su mujer. Y después, si el Parlamento le ratifica la confianza, poder volver a gobernar. En cambio, cogerse 4 días para decidir no me parece una gran manifestación de moralidad. No me sembra una grande manifestazione di moralità. Roberto Formigoni, ¿por qué entró en política, concretamente en la Unión Europea, en las elecciones europeas, a los 37 años de edad? Empecé en 1984, en las segundas elecciones directas, porque quería entrar en política. Ya había recibido una invitación antes del secretario general de la Democracia Cristiana, pero hasta entonces me dedicaba a la acción social y cultural. Después de trabajar mucho, sobre todo por los más desfavorecidos y las familias, me di cuenta de que el ataque de la mentalidad dominante marxista y laicista contra el testimonio de los cristianos y su trabajo social era verdaderamente fuerte. Intentaban eliminar la presencia de los cristianos en la escuela y en la universidad. Buscaban impedir la libertad de elección educativa de los padres, la creación libre de editoriales y también de centros culturales. Así que vi que era necesario entrar en la política, que era el espacio de la máxima confrontación para poder sostener los principios de la doctrina social cristiana. Esto es la posibilidad de cualquier persona, no solo los cristianos, de ser protagonistas de su propia vida, luchando contra toda tentación totalitaria de quienes querían reducir al hombre y uniformarlo al marxismo dominante. A la cultura dominante marxista que allora en Italia era decisamente mayoritaria. Le he escuchado decir que a usted el comienzo de su vocación cristiana le vino de la vinculación entre el cristianismo y la felicidad. Sí. Sí, en la primera mitad del siglo XX, tras las 2 guerras mundiales, las naciones europeas se definían como cristianas. Sin embargo, el cristianismo que se enseñaba en las familias y las escuelas era pasivo, hecho de ritos, actos de devoción y de reglas morales. No fascinaba, no atraían a la mayor parte de los jóvenes. Yo, en cambio, me encontré con un cura, Luigi Giussani, que me presentó un cristianismo muy distinto. Me dijo que el cristianismo podía ser la realización de mi deseo como hombre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los hombres llevamos dentro la aspiración a la realización de nosotros mismos, la aspiración a la felicidad. Bien decía Giussani, el cristianismo permite hacer este camino. También con sufrimiento y cruz, claro, que son inevitables, pero de modo que estos alimenten también tu deseo de realizarte. Este cura hablaba mucho del deseo. Decía que debíamos perseguir el deseo, contemplarlo con apertura y jamás sofocarlo ni meterlo entre paréntesis. Que no debíamos tener miedo de la felicidad y que debíamos perseguirlo. Esta idea me fascinó, como le ocurrió a miles de jóvenes del movimiento católico de Comunión y Liberación. Y de allí è nato il movimento di Comunione e Liberazione. ¿Me podría dar ejemplos concretos de las leyes que desarrolló a partir de la doctrina social de la Iglesia cuando era presidente de la Lombardía? Porque después de hacer su recorrido en Europa, estuvo 18 años, insisto, en la principal comunidad autónoma italiana. Sí.
Io mi sono ispirato nella mia azione di governo alla volontà. Me inspiré para la acción de gobierno en la voluntad de traducir a hechos la doctrina social cristiana, que sostiene justamente la importancia del deseo de libertad y felicidad de todos los hombres. Las instituciones tienen el deber de custodiar la libertad de pensamiento, de expresión religiosa, la libertad de palabra y el derecho de los padres a la libertad educativa que escojan para sus hijos. Por eso hice una ley para garantizar esta elección, de modo que los padres que no estaban de acuerdo con la escuela pública y preferían otro tipo de educación, católica o laica o de izquierdas, pudiesen elegirla. La Constitución italiana y ahora también la europea garantizan que los responsables de la educación son los padres, y yo garanticé que mi gobierno pagase las 3/4 partes del recibo del colegio privado, para garantizar así la libertad de elección. Hice lo mismo con la libertad de elección sanitaria, para que los más pobres pudiesen curarse en los hospitales más prestigiosos. Hospitales, por ejemplo, a los que acudía Berlusconi. Garanticé la elección de médico y hospital. Antes era el funcionario el que decidía el centro sanitario donde ir. Te obligaba a obedecer diciendo que el Estado sabe lo que te conviene. Me opuse durísimamente a este principio. El Estado no puede decidir por nosotros. La libertad del hombre está por encima. Calata dall'alto, dallo Stato o dalla Regione. Hoy parece muchísimo más difícil sostener una posición cristiana que cuando usted empezó en la política, por difícil que fuese entonces, por el choque con movimientos marxistas muy duros e incluso violentos. Me refiero a que hoy la indiferencia está mucho más extendida. ¿Qué hacer frente a eso? Noi cristiani non dobbiamo avere paura del mondo. Los cristianos no debemos tener miedo del mundo, sea el que sea el rostro con el que se presente. Después de 1968, tuvimos que enfrentarnos a ideologías marxistas violentas como las Brigadas Rojas, que mataban a muchos inocentes, y grupúsculos como Lucha Obrera o Lucha Continua, que incluso irrumpían en las asambleas universitarias para agredirnos. Es verdad que hoy el principal obstáculo es la indiferencia. La secularización se ha extendido mucho y ha generado escepticismo y falta de esperanza y de fe en las personas. Se nos dice a los cristianos: la política es corrupta, hace leyes anticristianas, no os acerquéis a ella, manteneos lejos del mundo malvado. Yo digo lo opuesto, justo porque el mundo está dominado por la indiferencia, por el escepticismo y la secularización, tenemos que estar presentes. El mundo es una gran plaza, un foro donde se confrontan ideas distintas y no debe faltar la cristiana, no para imponer nuestra identidad, sino para estar con todos en la confrontación de la plaza pública. No debemos tener miedo, debemos ser valientes y esto contribuirá al cumplimiento de nosotros mismos, a alcanzar la felicidad de la que hablaba antes. Una persona pasiva no está satisfecha de sí misma. Como mucho, experimenta una satisfacción momentánea. Lo que da la felicidad duradera es compartir con otros, en una comunidad de amigos que miran al mismo objetivo cristiano, que discuten y dan razón de su fe, que son contestados por el mundo, pero fuertes. Por eso, muchos que conocen nuestras razones se convierten, se vienen con nosotros. Y magari, come dire, si convertono, vengono con noi. Es el desafío de la búsqueda de la felicidad. Roberto Formigoni, que ha venido a España a presentar el libro Una extraordinaria aventura política, de la editorial Encuentro, que lo hizo el jueves pasado de una manera fascinante en el Colegio Nicoli de Madrid, que después lo ha hecho el viernes en el Centro de Foment del Treball de Barcelona y que está a tu alcance, insisto, en un libro recién editado que resulta verdaderamente fascinante. Muchísimas gracias, Roberto Formigoni, por hablar con Fin de Semana. Grazie a te, grazie a voi di avermi dato questo spazio per essere ascoltato da quanti vorranno seguire questa bella trasmissione. Hasta siempre, amigo. Gracias, hasta siempre.